en este lugar para la gloria y para la honra de su nombre. Sabemos que nos acercamos este día del Señor con solemnidad, reconociendo que Él es el alto, que Él es el sublime, que Él es el que habita en la eternidad. Bueno, amados en Cristo Jesús, como ustedes bien lo saben, antes de pasar al sermón, vamos a ir al Salmo 19. Salmo 19. Búsquelo en su salterio para que podamos cantar salmo a nuestro amado Dios. Salmo 19. La introducción al Salmo 19 nos dice así: muestra por la maravillosa obra de los cielos cuán poderoso es Dios. Alaba y exalta la ley divina. Y al final pide que el Señor lo preserve de pecado, a fin de serle agradable. Entonemos este precioso Salmo 19. Los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Anuncia la expansión del cielo, lo que creó la mano del Señor. Un día llega así, al día que va a venir, habla de su potencia. La noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabra a su vez, en el cielo se oirá, ni se oye su voz en ninguna nación, ni en ningún lugar. Mas su cordel salió, su palabra alcanzó hasta el fin de la tierra. En ellos puso Dios la tienda para el sol, para que lo cubriera. El luminoso sol, cual esposo salió de su lecho nupcial, cual héroe echa a correr, radiante con poder, a su fin sin rival. Él parte de un confín y llega al otro fin, cuando anochecido, y él da el
para un alma fiel, más dulces son que miel, que ha de panal brotado. Tu servidor también, con tu le sumo bien, tiene amonestación. Los que la guardarán, finalmente tendrán un grande galardón. Y que saber podrá, y quien entenderá errores cometidos, que en tu compasión inocente se halló de los a mí escondidos. Guarda tu servidor, de orgullos no se halló en su dominación. Íntegro seré y limpio yo estaré de grande rebelión. Que mi boca al hablar y que mi razonar sea de tu agrado, pues eres, oh Jehová, mi roca eterna, mi redentor amado. Amén. Porque tanto su revelación natural como su revelación especial nos muestran lo maravilloso que es nuestro amado Dios. Aquella revelación especial nos muestra cuán pecadores somos y cuánto necesitamos del Hijo de Dios para nuestra salvación. Es hermoso cuando cantamos en el Espíritu, pero también cantamos con nuestro entendimiento, besando cada una de las palabras que cantamos. Procuremos hacer eso, amados hermanos. Cada vez que cantemos, procuremos de ir, a medida que vamos cantando, meditando en cada una de estas declaraciones de la verdad pura de Dios. Bueno, amados, en Cristo Jesús, como usted bien lo sabe también, vamos a ir al libro de Miqueas. Vamos estudiando Miqueas versículo a versículo. Y hoy continuaremos con el capítulo 5, estudiando los versos 3 y 4. Miqueas 5, versos 3 y 4. El título de esta predicación es El Mesías, la esperanza de su pueblo. El Mesías, la esperanza de su pueblo. Miqueas, capítulo 5, versículo 3 y 4. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Dice así: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Amén. Oremos. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Sagradas Escrituras. Permítenos, Señor, estudiar acerca de ellas con detenimiento y hallar en ella la edificación, Señor, para cada uno de nosotros, partes del cuerpo de Dios. Necesitamos que su palabra corra y sea glorificada. Necesitamos que su palabra sea predicada de una manera fiel, sea expuesta, Señor, al alcance de todo entendimiento. Porque cuando el apóstol Pablo le aconsejó, oh mi Dios, a Timoteo, le podía encarecer, no delante de los hombres, sino encarecerle delante de nuestro Señor Jesucristo, quien ha de juzgar tanto a los vivos y a los muertos. Le encarecía que predicara la palabra.
Ayúdanos, Señor, a que esta predicación, Señor, expositiva pueda llegar a cada uno de nosotros y ser de edificación. Señor, con temor y reverencia, vamos a las Sagradas Escrituras. Amén. Por favor de tomar asiento, amados. Cristo Jesús. Continuamos con el libro de Miqueas, versículo a versículo, en nuestro estudio de ya hace varios años, los 12 profetas menores. Anteriormente hemos visto cómo con tal exactitud Miqueas, lleno del Espíritu Santo, profetiza que el Mesías, que el Cristo nacería en aquella pequeña ciudad de Belén, Belén Efrata. En esa pequeña ciudad insignificante que hacía también alusión a David, porque se le había prometido ¿a quién? A David, que de su descendencia se levantaría el que regiría las naciones para siempre, que se sentaría en su trono para gobernar por siempre, y edificaría también el templo. Este Mesías no sería cualquiera, sino sería el Mesías soberano, es decir, el que gobierna y quien tiene control de absolutamente todas las cosas. También sería aquel que progresivamente se había revelado desde los días de la eternidad. Es decir, que los profetas, los padres, todos ellos, de alguna u otra manera, el Señor los usó para que revelaran progresivamente a Cristo desde Adán hasta los últimos profetas, los cuales con tal exactitud anunciaron esta verdad de Dios. Es increíble considerar que Miqueas vivió entre los años 751 a los años 687 a.C. y que en aproximadamente un poco más de 700 años predicara con tal precisión que Cristo nacería en aquella pequeña ciudad de Belén. Es decir, la predicación de Miqueas estaba separada por un poco más de 700 años con su cumplimiento. Es decir, ninguna de esas personas obviamente estarían vivas para experimentar lo que hizo por Miqueas. Pero aunque fuera por muchos años, este pueblo escogido por Dios debía tomar atención a estas palabras, y estas palabras debían ser para ellos palabras de esperanza. Como se le podía decir a este hombre llamado Habacuc, también profeta, que aunque la visión tardare, debemos esperar. Aunque la visión tardare, nuestra esperanza debe estar puesta en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y cómo no, también culminábamos diciendo acerca de la encarnación del Hijo de Dios, aquel que es eternamente engendrado por el Padre, aquel Jesucristo, el cual sería por Isaías llamado, ¿cierto? Y había sido profetizado como Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto es Dios. Verdadero Dios y verdadero hombre. En ese contexto entra este verso 3. Por eso decimos que Cristo, el Mesías, es la esperanza de su pueblo, y esta sería la segunda parte. Dice el verso 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz a la que ha de dar a luz. Si pudiéramos ver la profecía va como en esa altura de mostrarnos cuán maravillosa es esta promesa del Mesías, pero también baja un poco para aterrizar a las personas, para aterrizar a los oyentes, para aterrizar a la audiencia original y decirle, pero vas a tener que sufrir. Es decir, sin sufrimiento esto no sirve. Porque debemos estar mirando hacia el futuro, pensando en cuando Cristo vendrá a consumar todas las cosas, ¿cierto?, en nuestra época actual. Debemos pensar en ese futuro donde nuestras lágrimas van a ser secadas
pero a la vez pensamos en los sufrimientos del tiempo presente. Pero dentro de poner los pies en la tierra a este pueblo, tanto en el tiempo presente, tanto en el futuro cercano que ellos tenían y tanto por el futuro más lejano que ellos tenían, siendo el futuro más cercano la destrucción de Jerusalén, siendo el futuro más cercano la destrucción de Samaria, algo que sin lugar a dudas traería mucho dolor. Pero ese dolor y ese sufrimiento, como la anterior estudio del capítulo 4, diríamos que esa sería una tribulación momentánea. Los sufrimientos del cristiano son momentáneos, no serán para siempre. Y eso es una gran esperanza para nuestro corazón. Eso nos debe llevar a no desfallecer en el momento de tribulación. Por eso dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha dado a la luz. Es la tónica que hemos visto. El profeta procura una y otra vez que el pueblo escogido por Dios entienda que hay una esperanza en el Mesías que nace en Belén, pero a la vez debía experimentar el sufrimiento del tiempo presente. Es decir, cuando venga la aflicción, cuando venga la desesperación y también cuando venga el silencio de Dios, ¿qué debemos hacer? Según Miqueas, mirar al Mesías. Mirar a nuestra gran esperanza, Cristo, Jesús. ¿A quién debemos mirar en nuestros tiempos de dificultad? A Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y acaso no es la predicación de Jesús? Miradme a mí, todos los tiempos, y seréis salvos. Debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo. Como Él lo pudo decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Y se acuerdan para qué era esa serpiente de bronce? ¿Para qué era? Para que no murieran. Para que no murieran, ¿cierto? Para que no murieran, porque al mirarla con fe, ellos su vida iba a ser preservada. Y el Señor Jesucristo dijo así, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario, así es menester, que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida. Si contemplamos a Jesús, hallaremos esta esperanza. Entendiendo esto, siente razón la esperanza que en poco más de 700 años tenía María, tenía Simeón, tenía Elizabeth. Si usted se traslada a la época de ellos, relatada por los evangelios, usted podrá encontrar que María, de acuerdo a su declaración, ella esperaba en el Mesías. Simeón, cuando tuvo en sus brazos al Señor Jesucristo, él pudo estar contento, porque su corazón había sido afirmado por algo que, imagínense, en 700 años, hasta que él tuvo antes de morir esa dicha de ver el cumplimiento de esta verdad bíblica. Veamos estos ejemplos de Lucas para que comprendamos que los verdaderos hijos de Dios, los hijos fieles de Dios, están dispuestos a esperar hasta las últimas consecuencias el cumplimiento de las promesas de Dios. Veamos lo que dice la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 2, versículo 25. Veamos el ejemplo de Simeón. Lucas 2, 25. Dice así la palabra del Señor. Lucas 2, 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Esta palabra ungido, ¿qué significa? Mesías, antes que viera al Cristo. Y movido, verso 27, por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides en paz
a tu siervo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todo el pueblo, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Estamos hablando que para que este cumplimiento viniera, recuerde que él está citando aquí Isaías es contemporáneo de Miqueas, es decir, que para que esto se cumpliera pasaron más de 700 años. Pero después de 700 años, lo cual es mucho tiempo, y habían pasado muchas cosas, aún había personas piadosas, aún había personas justas, aún había personas que esperaban en Dios, a pesar de todos los sufrimientos del tiempo presente. Si contemplamos estos 700 años de historia en la cual el pueblo de Israel debió esperar esta profecía, si hacemos un pequeño catastro, entenderemos de acuerdo a lo que estamos leyendo, ¿cierto? En nuestra lectura diaria, estamos ya en la segunda de Crónicas, por lo tanto ya hemos pasado Reyes, y hemos comprendido una cosa, que Samaria cae. Llegó un minuto donde la capital del reino del norte, Samaria, cae. Y cuando cae, esa tierra es desocupada. Y es ocupada por personas de las demás naciones, y cuando regresan se crea una mezcla. Entonces ellos tuvieron que experimentar el dolor de dejar su tierra, el dolor de ver a su familia morir, el dolor de ver cómo todas las cosas que también había dicho Miqueas, Isaías, Jeremías se estaban cumpliendo. Y eso era en el tiempo presente dolor. Pero ¿quién les mantuvo que 700 años después todavía hubieran personas esperando en el Señor? ¿Quién les mantuvo sino la mirada puesta en el Mesías? La mirada puesta en el cumplimiento del tiempo. Pero no solo la caída de Samaria, sino tiempo después la caída de Jerusalén. Después de la caída de Jerusalén, la cual duró en Babilonia 70 años, en la cual el pueblo de Israel estuvo expatriado en aquel lugar, volvieron a su tierra, cumpliéndose los días de Edras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Pero ahí ocurre otra cosa. Después de ese tiempo vienen 400 años de silencio. 400 años donde Dios guarda silencio y no le habla a su pueblo. Entonces vemos que el pueblo de Israel, para llegar a esa época de María, de Elizabeth, de Simeón, era una época desastrosa, era una época dolorosa, era una época en la cual Dios ya había hecho 400 años de silencio. Y no solo eso, que en esos 400 años de silencio vinieron los griegos e hicieron bajo el reino de Antíoco Epifanes el sacrilegio más grande, que es en el templo de Jerusalén sacrificar un cerdo, sabiendo que el cerdo era un animal inmundo, donde muchos judíos tuvieron que morir. Y en todo ese tiempo de muerte tras muerte, dolor tras dolor, cautiverio tras cautiverio, amargura tras amargura, esta palabra siguió siendo viva para aquellos que tenían la esperanza del Mesías. Esta esperanza no se apagaba en el corazón de aquellos escogidos de Dios. Por eso, si usted es un escogido de Dios, esa esperanza no se va a agotar en usted. Esa fe no se va a apagar, porque esa fe Dios la ha restablecido en usted para siempre. Desde el día que usted ha nacido de nuevo, usted tiene una fe sólida. Y solo en Cristo, para hallar en Él esperanza de salvación. Es decir, ellos vivieron a lo largo de 700 años, desde que Miqueas predicó esto, vivieron grandes y terribles juicios antes de la primera venida de Cristo, antes de la venida de esta esperanza. Es hermoso cómo, aún después de todo esto, había un remanente fiel confiando en Dios todavía. Y aquí nos está enfocando, ¿a cuál de las doctrinas de la gracia nos está enfocando este texto? A la quinta, ¿cierto? La cual sería la perseverancia de los santos. ¿Por qué la
fe persevera a pesar de toda esa aflicción tan dolorosa? ¿Por qué siguen las personas confiando en la venida del Mesías? ¿Por qué siguen confiando en Jesucristo las personas? Siguen confiando porque es Dios quien las ha hecho perseverar. Es Dios quien le ha dado esa capacidad, ese poder de que ellos sigan perseverando y confiando en las promesas de Dios. Por eso la primera pregunta que debemos hacernos: ¿seguiremos creyendo en Dios cuando venga la aflicción? ¿Seguiremos creyendo en Jesucristo, el Hijo de Dios, cuando venga la persecución, cuando venga la amargura, cuando venga el dolor, cuando esa angustia invada nuestro corazón? ¿Seguiremos creyendo en el Mesías? ¿Seguiremos creyendo que Él es nuestra esperanza? Si su respuesta es sí, y a pesar del sufrimiento y el dolor sigue confiando en Cristo, dele gloria a Dios. Porque solo la gloria es para Él. Porque es Él quien le ha hecho perseverar, a pesar del sufrimiento. Si hay algo que nos muestra también este texto, este verso 3 del capítulo 5, que los sufrimientos del cristiano son temporales. Porque hay un hasta. ¿Te fijas? Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Si quisiéramos interpretar este texto rápidamente, no sé, nuestra mente volaría y avanzaría. Aquí está diciendo de María, está diciendo, pero veámoslo naturalmente el texto, sin forzar. Lo que Miqueas ya anteriormente ya nos ha venido mostrando. Una mujer que sufre un parto. Cuando la esposa de nuestro hermano Cristóbal nos comentaba acerca de eso, sin lugar a duda es un nacimiento algo duro, algo difícil, un dolor muy grande. Pero después, cuando nace el bebé, ¿qué sucede con ese dolor? Se olvida. Porque la alegría por tener ese bebé en los brazos es más grande que el dolor que sufrió. Así el sentido natural del texto nos empuja a decir que ¿cuándo se va a terminar esto? Se va a terminar esto cuando las promesas de Dios se cumplan. Porque todo ese dolor que experimentaron atrás quedó. Porque es más grande la felicidad que nos entrega Cristo. Es más grande la seguridad que nos entrega Cristo. Es más grande la firmeza que nos entrega Cristo. La esperanza de salvación que nos entrega Cristo es mucho más grande que todo el sufrimiento que podamos experimentar en esta tierra. Porque sabemos que hay un hasta. Que hay un hasta. Que una virgen conciba y dé a luz un hijo y llame su nombre Emmanuel. Era decir, hasta aquí llega la cosa. Porque esto es señal, esto es evidencia que el Señor no ha abandonado su pueblo. Que aunque hubieron 400 años de silencio, esto nos muestra que Dios es con nosotros. Que Dios es con nosotros. Por eso María, Elizabeth, Simeón, por nombrar algunos, experimentaron el gozo precioso del nacimiento de Cristo. Y sabemos que el sufrimiento es temporal. Para nosotros, en el tiempo de la actualidad, el sufrimiento es temporal. La Iglesia, en este fin del siglo, y no solo hablamos de 100 años, sino de este último tiempo, desde la primera venida de Cristo hasta ahora, la Iglesia ha sido perseguida en incontables oportunidades. Ha sido llevada al sufrimiento por causa de la palabra de Dios y por causa del Evangelio en innumerables oportunidades. Pero sabemos que ese sufrimiento tendrá un fin. Hasta que todas las promesas de Dios se cumplan. Y sabemos que ese hasta tiene su fin, ¿sabe cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y seque cada una de nuestras lágrimas. Y como la palabra ocupa en absoluto, secará toda lágrima de nosotros. Todas las lágrimas serán secadas. Pero no llega hasta ahí. Dice el verso 3,
pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Y luego qué sucede? Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Sabemos que este sufrimiento va a causar expansión del pueblo de Dios. Pero esta bendita promesa de Dios, esta bendita promesa del nacimiento del Mesías traería una esperanza. No solo nos marca la primera venida de Cristo, sino que nos marca que ese sufrimiento se termina en su cumplimiento final hasta que entre la plenitud del cielo. Hasta que el número de los escogidos de Dios sea completado. Hasta que todos vuelvan al pueblo de Dios. Porque sabemos que aunque Miqueas estaba en su tiempo, la relevancia de estas palabras traspasan la etnia de Israel. Entendiendo que no todo el que desciende de Israel es israelita, sino el que tiene la fe de Abraham. Es decir, usted y yo somos contados dentro del pueblo de Dios, aunque no haya sangre de aquel linaje por nuestras venas. Pero la sangre más preciosa es la que corre por nuestro ser, y es la sangre del Hijo de Dios. Es la sangre del precioso y bendito Hijo de Dios, que nos ha dado una esperanza tan grande. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que la que ha de dar a luz, dé a luz. Y hasta que el resto de los hermanos se vuelvan a los hijos del pueblo de Dios. Ese será el límite de nuestro sufrimiento. Fue así que Apocalipsis capítulo 6 marca ese momento en el cual nuestro sufrimiento se acabará. En Apocalipsis 6 nace casi la misma pregunta. Verso 9. Apocalipsis 6, verso 9, dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Se fija que hay un límite? El sufrimiento tiene un límite. Estas personas que habían sido muertas por el testimonio de Jesucristo, que habían sufrido a causa de la palabra de Dios, estas personas tenían una pregunta. Y esa pregunta era: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a juzgar todas las cosas, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, no vas a juzgar nuestra sangre, Señor? ¿Pero qué dice? Hasta que se cumpla el número de tus consiervos, los cuales han de padecer lo mismo que ustedes. Entonces, nuestra esperanza debe estar en Cristo Jesús, a pesar de nuestro sufrimiento temporal. A pesar de que suframos por causa de servir a Dios. A pesar de que suframos por causa de servir a aquel que nos llamó de las tinieblas, desde las tinieblas, perdón, a su luz admirable. Entonces es importante entender eso. No podemos ser egoístas y decir: yo quiero ahora, hasta que se cumpla, hasta que entre el último, de los cuales Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esta segunda venida tendrá lugar. Verso 4. Y Él estará, Miqueas 5:4, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora se ha engrandecido hasta los fines de la tierra.
Le he dicho que estos dos versos nos muestran al Mesías como aquel que preserva a su pueblo a pesar del sufrimiento. Como aquel que preserva a su pueblo a pesar de la amargura, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades que ellos hayan experimentado a causa del testimonio de Jesucristo. Y nos muestra las cualidades de este Mesías. Y las cualidades de este Mesías, una de ellas es que estará. Él estará con su pueblo. Porque el contemporáneo de Miqueas ya lo había dicho en un texto que lo hemos utilizado mucho de Isaías 7:14, que nos dice: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, este Mesías estaría con nosotros. Este Mesías viviría con su pueblo y estaría con ellos para siempre. Es algo que el Señor Jesucristo pudo decir en Mateo capítulo 28. ¿Qué les dijo? Yo voy a estar con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿sí? Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Por eso, una de las cualidades del Mesías no es que Él gobierna de una manera individual, de una manera tirana, no es que Él gobierne para buscar así sus propios fines, sino que Él gobierna también por amor a su pueblo. Porque Él estará con ellos. Él estará con ellos, y no solo por un momento, estará hasta el fin. El Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, y ella algo que hará, no es solo estar con nosotros, sino apacentarnos. Se utiliza esta figura para asociar el Mesías, porque el Mesías no solo sería un gobernante, el Mesías sería un pastor. El Mesías sería aquel que alimentaría a su pueblo. Porque aquel que apacienta las ovejas es aquel que se dedica a cuidarlas, es aquel que se dedica a alimentarlas, es aquel que se dedica a protegerlas de todo lo que ellas necesiten. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en San Juan 10:11? Yo soy el buen pastor. Porque el Mesías tiene esa cualidad. El Mesías tiene esa cualidad tan preciosa de pastorear y alimentar a su pueblo, de llevarla, como dice el Salmo 23, a esos lugares de delicados pastos. Porque decir también y asociar también de que el Mesías, el Cristo, sería el pastor, es asociar lo que el Salmo 23 ya nos había dicho. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová es nuestro pastor. ¿Y nos va a faltar algo? Nada nos va a faltar. Él es quien me va a sustentar. Él no solo estará conmigo, Él me va a cuidar, Él me va a sustentar, Él me va a ayudar a ser preservado de todas las cosas. Entonces, que este pueblo se dirigiese todas a sufrir hasta estos límites. Vas a sufrir, pero Él va a estar contigo y Él te va a apacentar. ¿Te fijas la promesa preciosa que estos hijos de Dios estaban recibiendo? Y es la explicación de por qué 700 años después todavía habían personas confiando en Dios. Porque Él las que ha hecho crecer. ¿Por qué la fe de una persona puede durar tanto tiempo? Porque Dios es con nosotros y porque es Él quien nos está haciendo. Entonces, si usted se pregunta, si a usted algún día le preguntan, ¿usted por qué está en pie a pesar de lo que le ha pasado?
¿Por qué usted sigue el camino del Evangelio a pesar de todas estas cosas que le han venido? ¿Cuál debe ser su respuesta? Sino lo que le estaba transmitiendo Miqueas al pueblo, porque Él está conmigo. ¿Y se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? Si Dios es por nosotros, ¿qué dijo? ¿Quién contra nosotros? Su seguridad no estaba puesta en Él, su seguridad no estaba puesta ni siquiera en sus hermanos, su seguridad no estaba puesta en su capacidad de enfrentarse a las adversidades del tiempo presente. Su capacidad estaba puesta en quién? Su confianza estaba puesta en quién? En Jesús y en su Dios. El cual no solo murió, sino que también resucitó. Y no solo eso, sino que está sentado ¿dónde? A la diestra de Dios Padre. A quien se le ha dado toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Quien juzgará tanto a los vivos y a los muertos. Porque ¿quién es el que condenará? Cristo. Eso es lo precioso de entender que ningún escogido se perderá. Ningún escogido, ¿sabe por qué no se perderá? Porque el Señor Jesucristo nos dijo: mi Padre que me dio estas ovejas es mayor que todo. Por lo tanto, nadie me las puede arrebatar de mí. En palabras simples, ese es el mensaje que Miqueas le está diciendo al pueblo: vas a sufrir, pero confía en Dios. Espera en tu Dios, porque Él te va a apacentar. Porque la noción de este Mesías venidero, porque lo estamos transmitiendo, ¿cierto? Estamos trasladando, como estudiamos con nuestros hermanos antes de la reunión, estamos trasladándonos a la audiencia original. La audiencia original faltaban 700 y algo de años para que viniera Cristo. Entonces ellos no sabían cómo iba a ser la naturaleza de este Mesías. Algunos decían que era un gobernante, otros decían, ¿cierto?, que era un buen líder. Pero eso ya algo que nos dejó claro tanto Isaías como Miqueas, es que Él no era cualquiera. Él era el Hijo de Dios. Porque Él no dice: Él solo los va a estar con ustedes y los va a apacentar. En segundo lugar, ¿qué dice? Y Él estará y apacentará ¿con qué? Con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Entonces, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestra esperanza? ¿De dónde vendrá esa capacidad de poder perseverar? ¿De dónde ellos iban a poder sacar la confianza cuando estuvieran matando a sus hijos, cuando estuvieran quitándole sus pertenencias, cuando estuviesen perdiéndolo todo? ¿De dónde ellos iban a sacar la fortaleza? ¿Sabe cuál iba a ser su fortaleza? Que el Mesías no iba a ser cualquiera. El Mesías es Dios. Es Dios con nosotros. El Hijo de Dios. Es quien nos apacentaría con poder. Y no con cualquier poder, sino con el poder de Jehová. Con poder del Espíritu de Jehová. ¿Se acuerda lo que nuestro Señor Jesucristo pudo decir en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18? Citando a Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido Dios para libertar a los cautivos. Y así sucesivamente. Entonces ellos debían comprender que el Mesías tiene un poder divino, tiene un poder excelso, que Él no era cualquiera. Ellos debían entender que el Mesías tenía el poder suficiente para guardar y preservar a su pueblo escogido. El profeta no quiere que quede alguna duda de que el poder que recibe en el Mesías es el poder mismo de Dios. Como Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, en el Hijo de Dios, ¿falta algún poder? No. El mismo poder que tiene el Padre, lo tiene
Y el mismo poder que tiene el Hijo lo tiene el Espíritu Santo. Porque estos tres son un solo Dios. Tres personas, un solo Dios. Iguales en poder, iguales en fuerza. Iguales. Entonces, el pueblo ya debía ir tomando esto. Y ellos debían llegar a esta conclusión. El que nos va a apacentar y el que va a estar con nosotros en medio de la aflicción, el que va a traer el fin a nuestras lágrimas, no es solo un líder, no es solo un rey, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Él es Dios. Aquí podemos contemplar que la visión, también a través de este texto que leemos, que la visión amilenialista es correcta, pues nos muestra que el reinado del Mesías, desde su primera venida, es un reino ininterrumpido y no es un milenio futuro. Miren lo que dice este mismo verso 4: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán, y dice, y morarán seguros, porque ahora se ha engrandecido hasta los confines de la tierra. Él no se ha engrandecido en el futuro del milenio. Él se ha engrandecido desde el confines de la tierra, desde su primera venida. Porque el Señor Jesucristo, y acompáñenme a Mateo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Versículo 16. Mateo 28, 16. Porque nosotros creemos que estamos en este milenio. Porque Cristo ha comenzado a reinar desde su primera venida. Miren lo que dice Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y aquí está el verso clave, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Satanás no estuviera atado, ¿usted cree que el Señor Jesucristo hubiese podido dar esta orden? Recuerden lo que en Lucas capítulo 4 le había dicho Satanás a Jesús: este mundo a mí se me ha sido entregado, y a quien quiero yo se lo doy. Cuando tentó a Jesús. Pero ahora, ya en Mateo 28, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Toda potestad me dada en el cielo, ¿no? Ahora propague este reino. Ahora propague. Entonces, por eso decía de manera tan crucial aquí en el fin de este verso 4 de Miqueas 5. Dice: porque ahora se han engrandecido hasta los confines de la tierra. Este Mesías, desde que viene, Él se establece por encima de todas las cosas. Por eso Esteban, en medio de su sufrimiento, en Hechos capítulo 7, versos 55 al 56, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra. Y si usamos el contexto histórico y cultural de ellos, algunos pueden decir está a la derecha como un lugar físico sin prestar importancia, que no es solo un lugar derecho. La diestra es el lugar de honor donde el gobernante máximo hacía una extensión de su gobierno y se lo entregaba a quien estaba a su mano derecha. Por eso ha quedado a lo largo del tiempo, y a las personas se le dice en un trabajo: tú eres mi mano derecha. ¿Qué significa? Que a usted se le ha delegado toda la autoridad de la persona que le está dando.
Entonces Cristo por eso dice, toda autoridad me es dada tanto en el cielo y en la tierra. El Padre le dio toda la autoridad. Como también en otro lugar dice, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y cuando esto acontezca, ¿qué dice? Y luego el Mesías va a entregar el reino al Padre. Eso se le dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Entonces podemos concluir que estamos seguros en Él. Estamos seguros de que perseveraremos hasta el fin, a pesar de los sufrimientos por causa del testimonio de Jesucristo. El reinado del Cristo, del Mesías, no será futuro, sino que Él desde su primera venida, Él está reinando. Y si Él está reinando, eso quiere decir que nuestro corazón debe llenarse de aliento, porque Él estará con nosotros hasta el fin, porque Él es quien apacienta a su pueblo. ¿Y qué esperamos? Sino la consumación. En nuestro tiempo actual esperamos la consumación de su reino en su segunda venida. En conclusión, como cristianos debemos comprender que tendremos aflicción momentánea, que debemos poner nuestra mirada en el Hijo de Dios, que debemos ser pacientes, pero anhelando más y más que más personas vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio de Dios. En cuarto lugar, concluimos que es Él quien nos apacienta, y estará con nosotros hasta el fin. En quinto lugar, confiamos en su poder divino. En sexto lugar, confiamos que Él nos va a preservar hasta el fin. Y en séptimo lugar, concluimos que Él gobierna por siempre y consumará su reino prontamente. En el momento del dolor y de la aflicción, nuestra mirada debe estar puesta en aquel que enjugará toda lágrima de nuestros ojos, en aquel que secará nuestras lágrimas para siempre. En el tiempo presente confiemos de que Él tiene control absoluto aún en nuestro dolor. Vamos a orar al Señor y voy a rogar a mi hermano Ángel que dé gracias por la palabra de Dios. Por favor, hermano. Padre amado, Rey soberano, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que usted nos ha dado, nos ha regalado en este día de hoy, Señor. Esperamos, Señor, que esta palabra, Señor, podamos meditarla, Padre nuestro Dios. Podamos guardarla, Señor, en nuestro corazón, Señor. Podamos, Señor, meditarla, Señor, de día y de noche, Padre Santo, Dios de la gloria. Y podamos, Señor, colocar esta mirada, Señor, en nuestros ojos, Señor, nuestros ojos espirituales, en Cristo Jesús, en su Hijo amado, Padre Santo. Que siempre, Señor, mantengamos nuestra vista espiritual ahí, en Cristo Jesús. Porque Él nos apacentará, Padre bendito Dios. Él está con nosotros siempre, Padre bendito. Él es que nos ayuda, Señor, a poder entender, Señor, por medio de la palabra, Señor. Él es que nos guarda, Padre bendito Dios, ante toda situación, Señor. Ante toda dificultad, Señor, Él nos acompaña, Padre Santo. Y nos ayuda y nos bendice. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, Señor, que es eficaz para nuestra vida, Señor. Es buena, Padre bendito Dios, para poder ir interpretando, Padre Santo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de estar, Señor, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, Señor, que tú nos has compartido en el día de hoy, Señor, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a tener fortaleza, Padre, a tener esa fuerza, Señor, espiritual, para seguir avanzando en este camino, Señor, para seguir firmes, Señor, Padre Santo, bajo tu ministerio, Padre Santo, bajo tu palabra, Señor, bajo tu promesa, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por todo, por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos ofreces, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Amén. Gracias, mi hermano, al Señor. Vamos a entonar el último salmo para así estar poniendo fin a esta reunión. Vamos a cantar el Salmo 3. Salmo 3. La introducción al Salmo 3 dice así: David asaltado por un gran ejército. Primero se asombra, después toma una tan gran confianza en Dios, que tras haberle implorado, está seguro de su victoria. Vamos a entonar este Salmo 3. Oh Señor Jehová, cuán numerosos se han vuelto mis adversarios, muchos en cantidad son los que con maldad están contra mí alzados, y se ven así, para el que no hay en Dios salud expresa, mas tú eres Señor, mi escudo, mi honor, y el que alza mi cabeza. Con mi voz yo clamé a Jehová, luego él a mí ha respondido. Desde el monte que ha la suya santidad para sí poseído. Yo también me acosté, dormí y desperté, pues Dios me ha sustentado. Así no temeré 10,000 gentes que a mí me hayan cercado. Levántate, Señor, sálvame tú, mi Dios, porque tú has herido con fuerza y poder en la quijada de todos mis enemigos. Llegaste a quebrantar los dientes de quien mal practica y desea las saludes de Dios, tu buena bendición sobre tu pueblo sea. Amén. Dios Padre, agradecemos el haber compartido este culto del Día del Señor junto a nuestros amados hermanos. Te ruego que les bendigas y que les guardes, que posiciones tu rostro sobre cada uno de nosotros y seremos salvos, Señor. Que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor pueda guardarnos a cada uno de nosotros, nuestra entrada, nuestra salida, nuestra semana, Señor, en la cual viviremos. Permítenos, Señor, permanecer en el temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Permítanos, Señor, tener un alto concepto de quién es Dios, un concepto bíblico de quién es nuestro amado Dios, para así temer a tu nombre. Te rogamos por aquellos hermanos y hermanas que no han podido venir en este día, y te suplicamos, Señor, que afirme sus corazones para la gloria de nuestro amado Dios. Te ruego, Dios Santo y amado, que en el nombre de tu amado Hijo Jesús puedas bendecirnos, y que la gracia y la paz de nuestro amado Dios sea con cada uno. Amén y amén. Que el Señor, nuestro Salvador,